לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'.
גדול אלוהי. של מהכל שעולך ראוי להלל, ליבי ישיר בגדול אלוהי. של מהכל שעולך ראוי la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de
Chao, shalom para todos, hermanos. Sean bienvenidos esta tarde a un nuevo estudio de la palabra del Eterno. Para hoy nos corresponde un estudio sobre la palabra que se encuentra en Malaquías, la que se corresponde con la Haftarah Toldot. La encontramos en Malaquías 1:1 al 2:7. Esta enseñanza lleva por título ¿Dónde está mi honra? Vamos a contextualizarnos un poco con respecto al profeta y con respecto al libro. Este libro es atribuido al profeta Malaquías, cuyo nombre proviene del hebreo Malaquí, que significa o se traduce como mi mensajero. A no ser por este libro, nada se conoce acerca del profeta. Después de las guerras por obtener el dominio entre los asirios, babilonios y los medo-persas, vino un periodo de relativa paz en todo el mundo antiguo. Bajo el dominio medo-persa, al pueblo judío se le permitió volver a su tierra en paz, movidos por la actividad profética de Ageo y Zacarías, los que habían regresado del exilio bajo el mando del gobernador Zorobabel. Terminaron con la reconstrucción del templo en el año 515 antes de la era común. Posteriormente Dios, el Eterno, usó al sacerdote Esdras para restaurar la adoración al templo y asegurar la obediencia a la ley de Moshe, bajo el apoyo del rey de Persia, Artajerjes. 14 años después, el mismo rey autorizó a su copero, Nehemías, para que regresara a Jerusalén y levantara sus muros. Este mismo convenció al pueblo para que eliminaran los matrimonios con extranjeros, guardaran el Shabbat y entregaran fielmente los diezmos. Sin embargo, en el año 430, antes de la era común, Nehemías volvió a ponerse al servicio del rey de Persia, y durante su ausencia, los judíos cayeron de nuevo en su pecado. La Haftarah empieza con la siguiente frase. Versículo 1. Masadebar Adonai el Israel Beyat Melachi. Profecía de la palabra de Adonai para Israel o contra Israel por medio o por mano de Malaquías. Este libro es citado con poca frecuencia para tocar temas diferentes al diezmo y a la llegada de Eliyahu. Es donde lo encontramos normalmente en el capítulo 3 y 4, que es donde la mayoría de veces, o en lo que la mayoría de veces se basan las enseñanzas. Una para hablar de los diezmos y la otra para hablar del regreso de Eliyahu a Naví. El primer versículo nos dice con claridad, nos deja establecido que la palabra que a continuación viene es la palabra del Eterno y que Malaquías o Malachi es solamente ese instrumento, ese mensajero que Dios ha utilizado. El periodo en el que Malaquías tiene que traer ese mensaje es un periodo bastante complicado en el que el pueblo pues no está muy dispuesto a escuchar palabras de exhortación y palabras fuertes. Muy similar al tiempo que vivimos actualmente, un tiempo en el que la gente tampoco está dispuesta a escuchar palabras fuertes, palabras de exhortación, palabras duras, pero pues la palabra de Dios es así y debe ser aceptada como tal. Quiera Dios que hayan oídos dispuestos a escuchar su palabra como ella es. En el versículo 2 dice, yo os he amado, dice Adonai, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No eres hermano de Jacob, dice Adonai. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Este libro de Malaquías es un libro que contiene muchas preguntas, y a su vez muchas respuestas. A través del libro lo vamos a ir viendo. La primera de ellas es esta. El pueblo pregunta, ¿en qué nos amaste? Una pregunta que uno podría pensar que había ciertamente sarcasmo en ella, pero no, de pronto había un poco de desconocimiento del Dios verdadero y por eso había esa falta de amor por parte del pueblo. Entonces ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? A veces nosotros hacemos la misma pregunta. La respuesta de Dios la encontramos en Yohanan. En la primera carta de Yohanan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La muestra de ese amor de Dios, hoy en día nosotros tenemos claramente en nuestra mente establecido que probablemente su más grande muestra de amor fue morir en una cruz por cada uno de nosotros, tomar el lugar que nos correspondía. ¿Qué vemos entonces nosotros aquí? Si Él nos amó a nosotros primero, que por eso es que nosotros le amamos a Él, pues sencillamente nosotros lo que hacemos es corresponder a ese amor. Pero aquí vale hacernos esa pregunta. ¿Sí? La primera pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿le correspondo yo a Dios el amor que Él tiene hacia mí? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos y que cada uno de nosotros debe responder. Dice la palabra que el Eterno aborreció a Esaú. Y nosotros encontramos la respuesta o la razón de por qué Dios aborreció a Esaú en el libro de Bereshit.
En el capítulo 25, entre los versículos 29 y 34, encontramos cómo se relata la historia de la forma en la que Esaú desprecia la primogenitura que Dios le ha otorgado, ¿no? Vemos una historia en la que él viene del campo, Jacob está haciendo un guiso de lentejas y Esaú le dice que quiere su guiso porque tiene hambre. Jacob aprovecha el momento y le dice que le venda su primogenitura a cambio de la comida. Y Esaú, después de reflexionar sobre el asunto, dice, bueno, yo total voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y termina entregándole su bendición, su primogenitura a Jacob, a cambio de un plato de lentejas. Finalmente, cuando se habla de este acontecimiento, dice la palabra que de esta manera Esaú despreció la primogenitura que Dios le había dado. Segunda pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Hemos nosotros menospreciado lo que Dios nos ha dado? ¿Y cuál ha sido ese plato de lentejas por el cual nosotros hemos cambiado la bendición que Dios nos ha otorgado? Esa es la segunda pregunta que nosotros debemos hacernos. Obviamente en este caso no estamos hablando de un plato de lentejas físico, puede ser otra cosa, pero es comparable a ese plato de lentejas. Ahora, dice la palabra que amó a Jacob, y cuando nosotros vemos la historia de Jacob, pues vemos que Jacob es un hombre también imperfecto, es un hombre con defectos, sin embargo Dios le amó. ¿Por qué le amó? Probablemente porque su actitud fue diferente a la de Esaú. ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros como pueblo? Encontramos la respuesta en Devarim 7:7, que dice Devarim 7:7, que Él nos escogió a nosotros por amor, que nosotros éramos el más insignificante de los pueblos y sin embargo Él nos escogió, pero simplemente por amor. En torno a esta elección, nosotros encontramos una serie de historias, de cuentos y de posibles explicaciones, algunas de ellas talmúdicas o midráshicas, pero la respuesta la encontramos, francamente se los digo, la encontramos en el libro de Devarim, porque allí dice que el Señor nos escogió simplemente por amor. Nosotros no hicimos ningún mérito, Él nos escogió simplemente por amor. Esa es la respuesta que yo encuentro en la Escritura. Versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Adonai Sebaot, ellos se edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Adonai está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los límites de Israel. El amor de Dios es un amor de hechos, no solo de palabras. El Eterno promete cuidar a Israel de su enemigo natural, Edom, porque los había elegido para siempre y así fue. La historia lo confirma. Cuando Israel regresa de Egipto, bajo el liderazgo de Josué, el Eterno le da la victoria sobre 31 reyes. Les dio las mejores tierras. Les dio siempre lo mejor, pero poco a poco se fueron alejando de él. Hasta que llega la época de los jueces. ¿Qué pasó en la época de los jueces? Ya todo el mundo estaba haciendo lo que bien le parecía. Y fue necesario que Dios enviara unos jueces para controlar lo que estaba sucediendo. En poco tiempo habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Cuando nosotros nos remitimos a esta parte de la historia, vemos que hace cerca de 100 años atrás ellos estaban regresando del exilio babilónico. Pero tal vez la comodidad y el bienestar los llevó a que se olvidaran del Dios que había hecho todo eso por ellos. Versículo 5 dice, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí vemos el serio problema que ha tenido nuestro pueblo durante toda la historia. Un pueblo que poco se ha esforzado por promulgar la palabra, por promulgar la Torá. Pero es un problema que no solamente les atañe a nuestros antepasados y a nuestros hermanos Yehudim, los tradicionales, sino que también nos atañe a nosotros, también nos involucra a nosotros como creyentes en el Mashiach Yeshua, porque hemos fallado en esa tarea, en ese oficio de promulgar su palabra y de llevar ese evangelio de salvación y de amor de parte de Dios. Ese es otro tema para que reflexionemos. ¿Hemos nosotros fallado también en ello? ¿O realmente estamos haciendo lo que está a nuestro alcance? Estamos trabajando para que la palabra de Dios sea conocida por todas las gentes. Porque lo que aquí Dios declara, ¿no? Que su nombre se ha engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios ha mostrado su amor para con nosotros de muchas maneras. Vamos a remitirnos por un momento a la carta
que escribe el Rab Saúl a los romanos. Y aquí en el capítulo 5, vamos a leer brevemente. Dice así la palabra. Capítulo 5, versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con el Eterno por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Bueno, aquí ya nos dice el Señor que nos ha justificado, ya estamos cercanos a Él. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Eterno. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. Bueno, entonces aquí dice que es necesario también que pasemos por ciertas dificultades, ¿no? Por algunas tribulaciones que produzcan en nosotros paciencia, y que el fruto de esto va a ser como el aumento de nuestra fe. También dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, no ha sido goteado ni ha sido puesto de a poquito, sino que ha sido derramado por completo, lo cual debería llevarnos a nosotros a entender que de ese amor que hemos recibido deberíamos nosotros darle a Dios ese amor y darle a nuestro prójimo también una cantidad de ese amor que Dios ha derramado en nosotros. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Fíjense ustedes cómo Dios, a pesar de que nuestra condición no era la mejor, muere por nosotros. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Sí? Podría llegar a pasar, no sé qué tan fácil sea, pero podría llegar a pasar. Pero aquí lo importante, lo que realmente llama la atención es que Dios, siendo perfecto y sin tener por qué ir a un madero, ir a una cruz, lo hace tomando nuestro lugar. Conociendo nuestra imperfección, tomó nuestro lugar. Esa es la más grande muestra de amor que podríamos nosotros observar. O sea, Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, con Él seremos salvos de la ira. ¿Qué dice aquí la palabra? Que nosotros seremos salvos de la ira porque hemos sido justificados por Él. Bueno, ese podría ser tema de discusión, no sé, para otra ocasión. Porque yo lo que veo aquí es que Dios dice que nosotros vamos a ser salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Eterno, por el Señor Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Bien. Allí podemos ver nosotros cómo Dios nos responde a la pregunta de que nos amaste. Nos dice que somos muy importantes para Él. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros es, o reflexionar sobre, ¿es Dios importante para nosotros? ¿Es Dios lo más importante para nosotros? ¿Sí le correspondemos de esa manera nosotros a Él? Una buena forma de demostrar que nosotros, o de que nosotros le amamos a Él, sería promulgar su palabra, para que su nombre fuera engrandecido entre las naciones. Bien. Yo les decía al principio de la enseñanza que este libro es muy conocido sencillamente por el hecho de que se habla constantemente del diezmo. ¿Sí? Se toma el tema del diezmo para hablar del tema del diezmo, se toma este libro de Malaquías, o de Malaquí, pero no se va como a la raíz del problema de por qué era que ellos no estaban diezmando. Pues la raíz del problema surge aquí. Ellos habían dejado de amar a Dios. Pues cuando se deja de amar a Dios, sencillamente uno podría llegar al punto de no querer corresponder un amor que uno no cree que existe. Esa era la razón por la que ellos ya no querían cumplir ni con el diezmo, ni con absolutamente nada, porque a través de todo el libro nosotros vemos que hay una serie de reclamos que Dios le hace al pueblo y le hace al liderazgo, porque el liderazgo y el pueblo en general estaba haciendo las cosas mal. Pero en la raíz de todo esto era sencillamente que el pueblo
había dejado de amar a Dios o no reconocía el amor de Dios, no lo percibía, probablemente no podían percibir el amor de Dios. Entonces ellos van a hacerse la pregunta que nosotros vemos más adelante en Malaquías 3:14, que para qué hacer lo correcto, básicamente es lo que ellos dicen aquí. Ahora, después de esta corta reflexión que encontramos en la primera parte de esa reflexión que está aquí en Malaquías, en la que Dios le confronta al pueblo, viene un reclamo ahora de parte de Dios para el liderazgo. Esto ya nos involucra a todos, absolutamente a todos, porque de una o de otra manera nosotros tenemos algún tipo de liderazgo en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras empresas o en nuestro entorno. Entonces esto ya conlleva que tiene algún tipo de responsabilidad. Nosotros no estamos, digamos, como en la obligación de repetir los errores que cometieron nuestros antepasados, nuestros padres. Dice la palabra en Romanos 15. Romanos 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros aquí? Mire, todo esto que está escrito para que ustedes aprendan y tengan una esperanza, ¿sí? Entonces, todo esto quedó aquí consignado para que nosotros no repitamos los mismos errores que cometieron nuestros padres. Nosotros no debemos cometer los mismos errores. ¿Qué vamos entonces nosotros a ver aquí a partir de este momento? A partir del versículo 6, vamos a ver cuáles eran los pecados y los errores del liderazgo de la época de Malaquías. Errores y pecados que pueden seguir siendo los mismos el día de hoy. Bueno, que de hecho yo podría asegurar que siguen siendo los mismos el día de hoy. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai Sebaot. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bien, algunas personas podrían excusarse en que no sienten ese amor hacia Dios como se siente hacia un padre porque no tuvieron la figura paternal. No sé, podría ser porque muchos de nosotros crecimos en hogares con la ausencia de una figura paterna. A pesar de eso, algunos de nosotros decidimos aceptar que nuestro Padre es Dios y que Él podría llenar ese espacio y ese vacío que esa persona, ese papá, no ocupó. Bueno, pero la figura que sí básicamente todos tenemos es la figura de un Señor. De un Señor hablando en términos de humanos, comunes y corrientes. Un señor es aquella persona que tiene algún tipo de preeminencia. Entonces, un señor es, no sé, algún tipo de político, un presidente, un gobernador, un patrón, un jefe, una persona de negocios, una persona reconocida, un artista, en fin. El Señor dice, mínimo debes tratarme como tratas a uno de esos señores de los que les acabo de hablar. Cuando nosotros vamos a tener algún encuentro con alguien de renombre, pues normalmente tenemos cuidado de lo que vamos a hacer, de cómo nos vamos a conducir, de lo que vamos a vestir, y procuramos ir con la mejor actitud cuando vamos para una entrevista de trabajo o cuando vamos a cerrar un negocio. Nosotros tenemos la mejor actitud para con esa persona y le mostramos respeto. Bien, eso es lo mínimo que merecería Dios de parte de nosotros, que le mostráramos ese respeto, ese reconocimiento. Y ese respeto pues se muestra o se puede mostrar de muchas maneras. Cuando nosotros no mostramos ese respeto hacia Dios es porque le hemos perdido como esa relación perfecta que deberíamos tener con Él. Y lo que tenemos ahora con Él es sencillamente una relación como algo religioso y nada más. Cuando nosotros ya llegamos a ese punto de que simplemente hacemos las cosas de manera mecánica porque es algo religioso, pues ya realmente las cosas están mal. En ese momento ya tenemos que reconocer que Dios ha dejado de ser importante para nosotros, que ya Él no es nuestra prioridad y que por tal razón Él ha pasado ya pues a un segundo plano. Otras cosas serán mucho más importantes.
que Dios, y eso era lo que estaba pasando en esa época. Otras cosas eran más importantes que Dios. ¿Es Dios lo más importante para nosotros? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros. Este libro es un libro que va a estar lleno de reflexiones, y estas líneas van a ser unas líneas que nos deben llevar a nosotros a reflexionar. Más allá del hecho de que leamos y estudiamos los errores que cometieron nuestros antepasados, es bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de cometer este mismo tipo de errores? ¿O realmente yo estoy tratando de hacer las cosas de otra forma? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y era posible que el liderazgo deshonrara a Dios? Pues la respuesta es sí. Por eso quedó consignado en la palabra. Versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Adonai es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O serás acepto? Dice Adonai Sebaot. ¿Qué estaba sucediendo? Le estaban ofreciendo a Dios lo peor, lo que ni ellos comerían, todo lo que estaba prohibido ofrecer en los libros como Baikra y de Barim, que es donde se dan las instrucciones. Eso era lo que ellos estaban ofreciendo, lo peor, lo que ni ellos se atreverían a comer. Por eso dice, porque ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y ese pan inmundo pueden ser muchas situaciones. Ese pan inmundo puede ser un tiempo que nosotros le ofrecemos a Dios de mala gana, en desorden, ¿sí? Un tiempo un servicio mal organizado, con deficiencias, con negligencias. Ese puede ser el pan inmundo. Sobre eso tenemos nosotros que empezar a pensar y a reflexionar. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo nosotros al Señor? ¿Le estamos ofreciendo a Él lo cojo, lo enfermo? ¿Cómo nos venimos vestidos a la comunidad? ¿Cómo organizamos los servicios? Si sacamos tiempo para ello, lo mejor. Porque es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cita importante, pues nosotros nos preocupamos por hacer las cosas bien, por tomarnos el tiempo, por madrugar. Si tenemos un viaje, tenemos un compromiso, entonces madrugamos para llegar muy temprano. Si es fuera de la ciudad, pues madrugamos. Si es en el aeropuerto, pues sabemos que tenemos que estar con tiempo de anticipación, y si nos toca levantarnos a las 3 de la mañana, pues lo hacemos. Es la misma actitud que nosotros tenemos para con las cosas de Dios, para con el ministerio, porque es que aquí se les está hablando al liderazgo. Aquí no se le está hablando solamente al pueblo en general, sino que se le está hablando al liderazgo, a los que de alguna forma tenían cierta importancia dentro de la comunidad. Se les está diciendo, ¿tú estás sacando el tiempo suficiente para llegar a tiempo? Cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, debemos hacerlo con excelencia, porque a Dios realmente le importa lo que estamos haciendo, lo que le estamos entregando a Él. Sí, Dios es el dueño del oro y la plata, y probablemente Dios no necesite nada de nosotros, pero cuando nosotros decidimos darle algo a Dios, Dios lo ve como algo importante y le presta atención a lo que estamos haciendo. Entonces aquí vale la pena que nosotros nos preguntemos si estamos con la mejor actitud para Dios, si estamos haciendo lo mejor para Dios o no. Versículo 9. Ahora pues orad por el favor del Eterno para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo puedes agradarle si haces estas cosas? Dice Adonai Sebaot. ¿Cómo vamos nosotros a dirigirnos a Dios para pedirle que tenga piedad cuando estamos haciendo las cosas mal? Básicamente lo que está diciendo es, no va a pasar nada porque yo no acepto lo que ustedes me ofrecen. Versículo 10. ¿Quién también es de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai Sebaot, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. La sentencia es fuerte, ¿no? Dios dice, miren, ustedes lo que hacen, pues no lo hacen de balde. Ustedes tienen una retribución por ese servicio, por cerrar las puertas, por encender la menorá, pero lo están haciendo mal. Y Dios llega al punto de decir, prácticamente que prefiere que se cierre, que no se abra el templo, que no le ofrezcan nada porque lo que le ofrecen no le agrada. Dice, no lo aceptaré, no aceptaré esa ofrenda de vuestra mano. Dios prefería cerrar
que recibir ese servicio. Un servicio porque además cobraban. La palabra dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, no dado al vino, hablando de los líderes, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Es malo tener dinero? No, no dice aquí que lo sea. Dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas ni de avaro. Entonces no es que sea malo tener dinero, lo que es malo es amar el dinero y no saberlo utilizar. Nosotros hemos recibido múltiples enseñanzas sobre este tema y ya deberíamos tener a estas alturas claro que las bendiciones que en el aspecto económico hemos recibido de parte de Dios son para compartirlas y son para utilizarlas bien. ¿Para qué extendernos más en el tema? Dadle a Dios. Y si está a nuestro alcance ayudar a alguien, pues hagámoslo, ayudemos. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Adonai Sebaot. Ahora, para colmo de mal, Dios dice en su respuesta, en contraprestación a lo que estaba sucediendo con el pueblo y con los líderes y con los sacerdotes, les dice, ustedes no me honran, ustedes no me respetan, ustedes no me quieren, pero entre las naciones sí, entre las naciones me honran. Mi nombre es grande entre las naciones. Pues nosotros somos el cumplimiento de esta profecía, porque nosotros fuimos buscados de entre las naciones. Nosotros de entre las naciones terminamos adorando al Dios vivo y eterno. Sí, si realmente lo estamos haciendo, nosotros somos parte del cumplimiento de esta profecía. Pero esto también llama la atención, porque nosotros debemos, además de esto, ser testimonio a las naciones. Debemos ser testimonios para todo el mundo. Debemos ser testimonio aún para los gentiles, para esos gentiles que ofrecían mejores cosas a Dios que el mismo pueblo. Y más adelante, en 1 Timoteo, capítulo 3, pero en el versículo 7 vemos, dice la palabra, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Que es más importante que saber qué es lo que piensan dentro de la comunidad, dentro de nuestra comunidad, de cada uno de nosotros, es saber qué piensan de nosotros fuera de ella. Ahí es donde está realmente lo importante. Como en algunas ocasiones nos lo ha dicho el rabino nuestro, que nos ha dicho que al hombre se le conoce, al sacerdote se le conoce en su hogar. Además de conocerlo en su hogar, se le conoce en su entorno, donde él vive normalmente. Entonces, aquí ya vale la pena hacernos la pregunta de ¿qué piensan de mí mis jefes? Si soy un empleado, ¿qué piensan de mí mis empleados? Si yo soy el jefe, ¿qué piensan de mí mis empleados? ¿Qué piensan de mí mis socios? ¿Qué piensan de mí mis clientes? Si tengo clientes. ¿Qué piensan de mí mis vecinos, mis compañeros de estudio? ¿Harían negocios conmigo? Habrán personas que probablemente digan, no, yo prefiero no hacer un negocio con él porque esa gente, esos creyentes son terribles. Porque a veces se dan esos casos de personas que dicen, no, a mí no me gusta hacer negocios con personas religiosas porque suelen suceder muchas cosas. Eso ha pasado. Un antitestimonio terrible. Nosotros debemos ser diferentes. Nosotros debemos ser personas que los de afuera nos tengan en un buen concepto. Que tengan un buen concepto de nosotros todos. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Adonai, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Adonai de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Adonai. Terrible. Pues uno supone, y yo entiendo que nosotros no vamos a traerle al Señor algo que nosotros de una manera tangible fuimos y nos robamos. Aquí se refiere como a que nosotros de pronto hayamos hecho un negocio en el que sacamos ventaja de una manera deshonesta de la contraparte. Dios dice, yo no voy a aceptar eso de vuestra mano. Si yo estoy cobrando un salario,
pero no estoy trabajando, o sea, me estoy robando ese tiempo. Dios dice, yo no acepto eso. Otro tema para reflexionar. Le estamos trayendo al Señor lo hurtado, lo que no nos pertenece, el fruto de un negocio mal hecho, donde nosotros hicimos trampa, donde nosotros engañamos a la contraparte, entregándole algo diferente a lo que le vendimos, por ejemplo, o lo que le decía hace un momento, cobrando un salario, cobrando por un tiempo que yo no le entregué a la empresa. El Señor dice, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Ellos habían llegado a ese punto de que servían a Dios mecánicamente. Nosotros no podemos llegar a eso. Nosotros no podemos llegar a ese punto de servir a Dios mecánicamente, sino que le sirvamos por amor. Que no sea para nosotros una carga el servicio a Dios. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Esto no necesita explicación. Sencillamente dice la palabra que sin amor, todo lo que nosotros hagamos sin amor no vale la pena. No va a ser bueno. Dice el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete sacrificar a lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Adonai de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dice aquí fuerte palabra, ¿no? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete sacrificar a lo dañado. Entonces yo tengo la capacidad de entregarle al Señor lo mejor, pero decido traerle lo que me sobra. Entonces, teniendo tiempo para venir a Shabbat, no vengo. Prefiero hacer otras cosas antes que venir a Shabbat. Prefiero hacer otras cosas antes que cumplir con mi ministerio. Tengo el tiempo, pero hay otras cosas que hacer que yo considero más importantes, que les he dado ciertamente, las he puesto como por encima del servicio a Dios y peor aún, de mi ministerio. Es sencillo lo que yo les digo, o sea, esta palabra es una palabra fuerte, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede adornar. Él dice, yo soy el gran rey. Mi nombre es temible entre las naciones y ustedes no me honran. Dice la palabra, hablando del rey David, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecerá a Adonai mi eterno holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí un altar a Adonai y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Adonai oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Dos cosas. David nos enseña que nosotros debemos ofrecerle a Dios lo que nos cueste. Debe ser así. Lo que nos cueste debemos ofrecerle a nosotros a Dios. No algo que no nos cueste. Es aquí que tenemos que hacer algún tipo de sacrificio. Aquello que a ti te parece muy complicado. No sé, madrugar un poco más. Madrugar un poco más. A veces es difícil, ¿no? Entonces Dios te dice, madruga para mí. En otras ocasiones madrugamos para la gente. Madrugamos para otras cosas. Dios dice, madruga para mí. No sé, hazlo, simplemente hazlo. Madruga para Dios. Debemos hacerlo. Y 2, dice acá, y Adonai oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Actualmente nosotros vivimos una serie de problemas, toda la humanidad. Y si nosotros queremos que estas plagas, y no hablo solamente de lo que estamos viviendo actualmente con la enfermedad de moda, sino de todo lo que podríamos considerar una plaga como el robo, la deshonestidad, las violaciones, la falta de ética moral, esa inmoralidad tan enorme, de todo lo del aborto, todo aquello que nosotros podemos considerar una plaga. Dios dice, hay una forma de detenerla. ¿Cuál es? Entregarle a Dios algo que nos cueste, hacer un sacrificio. ¿Tú quieres que la plaga cese? La plaga que sea, la que tú quieras escoger, ¿quieres que cese? Ofrécele algo al Señor, algo que te cueste.
el Señor dice claramente que hará que cese la plaga. Además de esto, nosotros debemos orar. Nosotros debemos orar, nosotros debemos demostrarnos consecuentes todo el tiempo. ¿Sí? Nosotros debemos mostrarnos consecuentes todo el tiempo con Dios, haciendo las cosas bien. Debemos mostrarle a Dios que le amamos, levantándonos temprano, orar, leyendo su palabra, procurando leer, procurando alabarle, aprendiéndonos las alabanzas para que cuando vayamos a adorarlo en el templo, en la comunidad, en la sinagoga, podamos hacerlo, no simplemente estar allí escuchando, sino que podamos abrir nuestra boca en alabanza, podamos compartir en los comentarios de alguna parashá, podamos nosotros aportar. Ya debemos empezar nosotros a preocuparnos por ello. Orar hace parte de eso que debemos hacer nosotros. Dice en 1 Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Adonai, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Adonai y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Personajes bíblicos como Samuel, en este caso, que se hicieron muy importantes hasta el día de hoy precisamente por esto. Hombres de oración, hombres que contribuyeron, hombres que le aportaron a la humanidad, que le aportaron al cuerpo de creyentes. ¿Y de quién heredó este tema de ser un hombre de oración? Samuel, de su mamá, de una mujer de oración como Hannah. Nosotros deberíamos ser así, de emular ese comportamiento. Ahora, el capítulo 2, versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, nuevamente, para vosotros es este mandamiento. Es para vosotros, no es para el pueblo en general, es para vosotros, para los líderes, para los que están en preeminencia. ¿Qué dice el Teilín? El Salmo 144 dice, en su versículo 1 dice, bendito sea Adonai mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Para qué me está adiestrando a mí el Señor? Para una batalla, para una guerra. Entonces, cuando yo llego a ejercer mi ministerio, vengo preparado, me he preparado para ello. Desde la noche anterior he estado al menos orando, he estado preocupado por leer su palabra y llegar al otro día preparado para la guerra. Los ejércitos se preparan para las guerras, los ejércitos literales se preparan para la guerra, no se la pasan durmiendo, ni jugando, ni viendo televisión, sino adiestrándose para la guerra. Y nosotros vivimos una guerra, la palabra dice claramente que nosotros tenemos luchas contra potestades, contra principados, contra cosas tremendamente grandes. Deberíamos nosotros adiestrarnos para la batalla, como dice su palabra. Pero a veces nos dedicamos a adiestrarnos para otras cosas, a adiestrarnos para jugar muy bien en las consolas de videojuegos, por ejemplo, o nos adiestramos para, no sé, para otras cosas, no para la batalla a la que Dios nos ha llamado. Versículo 2, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai Sebaot, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Dice Dios, aún lo que ya te he dado, aquello con lo que te he bendecido, lo maldeciré, te lo quitaré, porque decidiste mal, porque no te has decidido por mí, porque no me has querido honrar. Si nosotros no nos decidimos por servir bien a Dios, es decir, de todo corazón, como dice el Shema, en lugar de bendición que vamos a recibir, que dice la palabra, vamos a recibir maldición. Debemos tener cuidado con esto. Debemos tener mucho cuidado con esto. Versículo 13 aquí. Yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados
y seréis arrojados juntamente con él. Uy, palabra tan fuerte. Ahora podemos ver la responsabilidad de ser líderes. ¿Estás dispuesto a que si estás haciendo mal las cosas, Dios te arroje estiércol en la cara, que es lo que dice aquí? Una palabra muy dura. El estiércol de vuestros sacrificios. ¿Y a dónde iban eso? ¿A dónde iba ese estiércol? Según lo que dice la Torá. Porque él dice, y seréis arrojados juntamente con él, fuera del campamento. Porque el estiércol tenía que ser echado fuera del campamento, tenía que ser quemado fuera del campamento. Es una palabra dura. Dice Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y proseguimos. Del versículo 4 en adelante, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Adonai Sebaot. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote, del Cohen, del líder, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará ¿qué? La ley, la Torá. Porque mensajero, Malaquí, porque mensajero es de Adonai Sebaot. Esa es nuestra función. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros. Nosotros debemos ser mensajeros de Dios. Hablar la palabra como es, aunque sea fuerte, aunque esa palabra nos haga poco populares, eso es lo que debemos hablar. Fuerte, palabra fuerte. Miren, fuerte, si a nosotros esto nos parece fuerte, miren lo que les voy a leer, lo que dice Nehemías 13, versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Ah? Está prohibido tomar para nuestras hijas y para nuestros hijos impíos. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice aquí. Ahora nosotros queremos ser líderes de alguna manera, ¿no? Y dice aquí la palabra, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Ya? Si nosotros queremos ser líderes, debemos ser modelo para los creyentes. Esa es la responsabilidad que tenemos. Esa es nuestra responsabilidad. Si no estamos dispuestos a esto, es mejor dar un paso al costado antes que hacer daño y convertirnos en tropiezo. Entendamos esto, nosotros debemos ser un ejemplo a seguir en todo. Los ojos de mucha gente están puestos sobre nosotros. Están viendo lo que nosotros hacemos. Ese es el precio del liderazgo. Ese es el precio de estar en ese punto en el que somos vistos por los demás. Y eso contrae una responsabilidad. Eso tiene una responsabilidad. Y nosotros debemos asumirla, debemos ser conscientes de ello. Ya para finalizar, eso lo encontramos en el libro de Matías, hablando de la dureza que en algunas ocasiones vemos en la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos, sus talmidim, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todos hemos sido llamados, todos, miren, todos nosotros hemos sido llamados a ser líderes en alguna forma, en algún ámbito de nuestras vidas. Y debemos estar dispuestos a pagar el precio. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Debemos estar dispuestos a obedecer. Debemos estar dispuestos a que en determinado momento las cosas se pongan difíciles. ¿Ya? Debemos aprender, hermano, debemos aprender que así como tenemos tiempo y a veces dejamos mucho esfuerzo en cumplir ciertas cosas con la gente, debemos tener esfuerzos, debemos esforzarnos y debemos invertir mucho en las cosas de Dios para servirle a Él con excelencia. Nosotros estamos sirviendo a Dios,
no a los hombres. No le estamos sirviendo a nuestros líderes, no le estamos sirviendo al pastorado, no le estamos sirviendo al rabinato, le estamos sirviendo a Dios. Y esto debemos aprender a valorarlo. Dura palabra la de Malaquías, ¿no? Como es fuerte la palabra en muchas ocasiones, en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, encontramos palabras fuertes, pero la palabra de Dios es así. Cuando se debe hablar con fuerza, cuando se debe hablar fuerte, hay que hacerlo. Y debemos estar dispuestos a escucharlo, debemos estar dispuestos a reflexionar. Y si es el caso, debemos estar dispuestos a decirle: Dios, dame una nueva oportunidad. Esa es mi invitación en esta tarde, mis hermanos. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Y es mi oración al Señor en esta tarde que Dios permita que su palabra haya entrado en nuestras vidas y del fruto que Él espera produzca aquello que Él quiere en cada uno de nosotros, y tengamos un tiempo de reflexión, tengamos un tiempo de arrepentimiento. Podamos decirle: Señor, yo te he fallado hasta el día de hoy. Me ha faltado compromiso, Señor. Sí, le he prestado más atención a las cosas del mundo que a las cosas tuyas, Dios. Y quiero pedirte, Dios, una nueva oportunidad. Yo sé que tú estás dispuesto a dármela porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios que es bueno en todo tiempo. Yo quiero pedirte, Señor, que me permitas nuevamente comenzar y retribuirte, Dios, de alguna manera todo lo que has hecho por mí. Y de una o de otra manera, Señor, enmendar un poco el mal que tal vez he hecho. Sí, mi falta de compromiso y el mal ejemplo que le he dado a las personas que me están viendo. Permíteme, Señor, en este momento corregir eso. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Y te pido, Señor, que tú hables al corazón de mis hermanos y a sus mentes, y que si hay fallas en ellos las puedan corregir también. En tu bendito nombre te lo imploramos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Melodijam shomer Israel, in Eloyanum. 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 Melodijam shomer Israel.
lo yano, Melodisan, Melodisan, so me Israel, lo yano.